¿Están listos? No temeremos, ¿verdad? Vamos a cantar con todo nuestro ser en esta mañana. Ahí donde tú estás. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, dilo ahí, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Eso, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, dilo fuerte ahí, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A ver, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos a cantar juntos esta parte que dice así. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Haces bien. Eso. Tus palmas a mí están. Hola semillosos, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. No se les olvide que en estos momentos difíciles hay que orar unos por otros. Hay que orar por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por todo el mundo. Y no se nos olvide el enfoque que es nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos difíciles, Él es nuestro sustento, nuestra roca. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no se olviden. Y vamos a cantarle juntos. Y vamos a alabarle juntos porque para eso estamos aquí. Para darle la honra y gloria al que se lo merece, que es el Señor Jesucristo.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que seas el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, de nuestras sociedades, comunidades y de nuestros países alrededor del mundo, Señor. Jesús, que tú seas siempre el centro, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Hola
Hola amigos, ¿qué tal? Feliz domingo, espero que todos estén bien y espero que se estén conectando. En esta mañana, pues antes que nada quisiera empezar con una oración y dile ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, gracias Señor por este día, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, eres maravilloso, Señor. Gracias por amarnos. Señor, te pido en esta mañana por esos enfermos, Señor, te pido que los sanes, te pido por esos doctores, Señor, que tú les fortalezcas y que tú seas su guía, Señor, en esta mañana, Señor. Te quiero dar las gracias porque nos tienes en un país en donde somos libres para adorarte, Señor. No tenemos que estar huyendo o escondiendo para glorificar tu nombre, Señor. Señor, te pido que el mensaje de hoy sea de bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hola semillosos, ¿cómo están? Este 3 de mayo compartiremos la Cena del Señor. Es así que estate listo, baja la aplicación Zoom y estaremos compartiendo como familia la Cena del Señor. Ten listo un pedacito de pan, jugo y estate listo con toda tu familia para podernos saludar y tomar la Cena del Señor. No te pierdas esta gran oportunidad. Bendiciones. Hola chicos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos estén viendo o nos estén acompañando. Qué bueno que están aquí y qué bueno que están bien. Eso, si nos están sintonizando, quiere decir que
están bien, y eso esperamos nosotros aquí en Semilla, Carolina, que tú, tu familia estén ahí en casa, resguardados, protegidos, cuidándose, porque esta temporada sí ha sido un reto para todos nosotros, pero primeramente Dios, todo esto va a tener que pasar y volveremos a la normalidad, tal vez no como era antes, pero sí para volver a hacer las cosas que solíamos hacer cuando todo parecía normal. El día de hoy, pues tenemos mucho tiempo para poder estar haciendo otras actividades, cosas que a lo mejor ya se nos habían olvidado que existían, ¿verdad? Como estar en la familia, como cocinar en casa, tal vez, tantas otras actividades compartiendo ahí en casa. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos esta mañana de domingo con una oración, poniendo esto en orden y pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que Él tiene para nosotros. Señor, queremos agradecerte por este día, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque sabemos que estas palabras que tú nos hablas a través del santo libro de la Biblia son para nosotros, para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento, para que tratemos de guardar las cosas que en Él están escritas. Y entonces sí podemos hacer prosperar nuestros caminos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la gente que está del otro lado de la pantalla. Les mandamos muchas bendiciones, Señor, y qué mejor que poder estar juntos, todos como hermanos en armonía en este día. Gracias, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Y hay un texto que muchos de nosotros sabemos, y esto se encuentra en Mateo 28, 18. Dice ahí, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que me gusta mucho también. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y bueno, pues en mis años de juventud, todavía, ¿verdad? En mis años donde estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, me gustaba mucho el deporte del fútbol americano. Y lo jugué en ligas y todo eso. Y aprendí algo. Aprendí que lo que decía el coach, el entrenador, pues era algo que había que obedecer y que tenías que seguir obedeciendo lo que él dijera hasta que alguien o él mismo cambiara digamos que la orden o las señales o lo que fuera. Y yo creo que esta porción que escribimos que leímos al principio de Mateo 28, ahí del versículo, fue del 16, me parece que desde el 16 leímos. Esta porción que leímos ahí en Mateo 28 se refiere, y todos lo hemos conocido y todos hemos escuchado, que es la Gran Comisión. Es decir, nuestro jefe, nuestro coach, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, nos dejó una orden que seguir a nosotros como iglesia. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Es decir, mientras Él no cambie la señal, mientras Él no cambie la orden, las cosas tienen que seguir tal y como Él lo indicó. Es por eso que el día de hoy estamos aquí introduciendo al primer capítulo del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver nada más 14 versículos del capítulo 1, del 1 al 14. Y ahí vemos cómo Lucas, el evangelista, el doctor, el médico, pues nos da un segundo tratado,
un segundo escrito de lo que es la iglesia, de lo que la iglesia tiene que hacer, del desarrollo de la iglesia, de cómo el Espíritu Santo, de cómo Jesucristo empieza a empoderar a la iglesia para que cumpla con esa gran comisión por la cual Jesucristo había ascendido a los cielos. Él dijo, ¿sabes qué? Yo es necesario que yo me vaya, pero va a venir un consolador y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El consolador no era nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, la otra persona de Dios. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues empezamos ahí a leer el versículo 1, y yo le voy a pedir a Diana que me ponga por ahí el versículo 1 del libro de los Hechos. Lo vamos a Hechos 1:1, del 1 al 14. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí en esta porción inicial del libro de los Hechos, vemos como que varios aspectos, digámoslo de una manera, como que unidades de pensamiento. En los primeros, digamos, 3 versículos, vemos en la parte final del versículo 3, donde dice: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Aquí hay una parte importante que tendríamos que atender. Aquí digamos, del 4 al versículo 8, vemos otro versículo que para mí sí tiene cierta importancia. Dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y luego viene otra tercera parte en esos versículos, donde les habla: Galileos, ¿qué se quedan aquí mirando? ¿Qué pasó con la gran comisión?
dijéramoslo de esa manera. Pero ahí hay algo especial en estas tres porciones o tres unidades de pensar, de cómo Lucas lo estaba poniendo. En el versículo 8 tenemos, yo creo que la clave esencial, no nada más de esta porción, sino de todo el libro de los Hechos. Y vamos por partes. Aquí empieza a hablar de que hubo una promesa que había sido dada a estos que fueron fieles, a estos que siguieron a Jesucristo, que era la promesa del Espíritu Santo. Es decir, los primeros creyentes están esperando, aguardando, y de eso vamos a hablar digamos que el mayor tiempo aquí en el libro de los Hechos, cómo estos creyentes primeros van a cumplir con esa gran comisión que Jesucristo les había encomendado. En el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles, estos apóstoles que digo yo siempre con A mayúscula, los verdaderos apóstoles, los que vivieron y fueron testigos presenciales de Jesucristo, estos apóstoles iban extendiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque esa era la gran comisión que Jesucristo les había dado. De los capítulos 1 al 7 habíamos retomado un poquito en la semana anterior diciendo esto. El capítulo del 1 al 7 vemos cómo se lleva a cabo la evangelización ahí en el lugar en donde estaban, en Jerusalén. Después del capítulo 8 al 12 vamos a ver cómo se extiende, cómo se va de alguna manera, se van extendiendo estas buenas noticias a través de todo Judea, del 8 al 12. Después del 13 al 28, de los capítulos 13 al 28, ahí ya vemos cómo el evangelio se extiende a todas las naciones conocidas de esa época. Yo creo que, como decía en un principio, esta gran comisión, este gran mandato, esta encomienda que nos dejó el Señor, no ha cambiado el día de hoy. Él designó, nos dio una orden, nos dio una señal, nos dio una dirección, como un coach, como Dios mismo, simple y sencillamente. ¿Saben qué? Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Enseñen a otros lo que yo les he enseñado. Y yo creo que eso es importante. El día de hoy, si pudiera preguntarte, ¿quiénes son tus discípulos? ¿A quién estás instruyendo? ¿A quién estás el día de hoy mostrándole las buenas noticias? Pues sería un reto para ti pensar y decir, bueno, no me acuerdo cuándo fue la última vez que compartí el evangelio, cuándo fue la última vez que compartí las buenas noticias. Y tú me dices, pues no tengo a nadie a quien compartirle las buenas noticias. Claro que tienes a alguien. Y ese puede ser tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu vecino, tu compañero, compañera de trabajo. O no sé, a lo mejor el Señor te va a mandar a algún otro lugar que no es tu lugar de origen, como el caso de nosotros. Y eso solamente lo sabremos en el futuro. Pero la comisión sigue siendo la misma. Haz discípulos, enséñale las buenas noticias, enséñenles. Y todos tenemos, esta frase a mí de hacer discípulos me dice, ¿sabes qué? Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. O sea, no estamos aquí de oquis. El Señor no nos salió al encuentro para nada. O sea, para seguir sentados esperando a que Él regrese. El Señor nos dio una orden. Salgan, como iglesia salgan, porque dijo Él, yo voy a establecer mi iglesia. ¿Y sabes qué? Tú dices, pero es que tú no sabes cómo me critican, tú no sabes cómo me dicen el aleluya, tú no sabes. Pues a lo mejor yo no sé, a mí me han dicho cosas peores. Y yo creo que muchos otros han entregado hasta su vida el día de hoy por el evangelio. Pero
yo creo que eso nos debe de motivar el día de hoy, dentro de la función que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Él es el que va a edificar su iglesia, no tú. La labor del Espíritu Santo se sigue haciendo y se sigue ejecutando el día de hoy. Y ahí podemos ver cuál es ese poder que inspira a los apóstoles. En los primeros versículos lo vemos. ¿Cuál es ese poder que los llamó para cumplir esa gran comisión? ¿Qué era lo que estaban predicando? Lo que estaban predicando es, ¿sabes qué? Yo vi que subió, que ascendió a los cielos porque había resucitado. Qué importante es esto para nosotros entender. El día de hoy, algo que te tiene que motivar como hijo de Dios, que te tiene que motivar como iglesia, que te tiene que motivar como cristiano, es que tu Señor, que el Maestro, que Jesucristo ha resucitado. No se quedó por ahí en una tumba como pretendían tratar de engañar a todos. Hubieran mostrado un cuerpo por ahí y no, pues aquí está, siempre no resucitó, se murió, etcétera, etcétera. Y hasta pagaban dinero para que no se difundiera la noticia de que había resucitado. Entonces yo creo que si eso el día de hoy no hace clic en tu corazón, en tu mente, en tu manera de vivir el día de hoy, pues hay que empezar a buscar de Dios. Hay que empezar a buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque finalmente el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hablar, el que nos impulsa a ir, el que nos impulsa a decir, bueno, ¿qué es lo que sigue, Señor? Pablo, el apóstol de los gentiles, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa debería de ser nuestra motivación el día de hoy. Señor, ya sé que resucitaste. Ya estoy convencido que he sido justificado por creer en ese sacrificio en la cruz. Ahora, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estoy seguro que Él va a poner en tu corazón las personas a las cuales tú tienes que darles una llamada de teléfono, que mandarles por ahí un mensaje por Messenger, por TikTok, por Facebook, tanto que se están utilizando las redes sociales el día de hoy, que yo creo que esto sería importante que en oración el día de hoy le pidieras al Espíritu Santo, Señor, lléname de ti. Quiero saber qué sigue, qué quieres que yo haga. Y bueno, ahí en el versículo 1 nos habla de un primer tratado. Y ese primer tratado fue escrito por Lucas, justamente así se llamó, el Evangelio de Lucas. Y era una encomienda que el excelentísimo Teófilo, como le dice al principio del Evangelio de Lucas, el que lleva su nombre y que escribe después el libro de los Hechos, pues se lo encomienda. ¿Sabes qué? Ve e investiga todos estos hechos de un tal Jesús y de los discípulos, ¿qué hicieron? Entonces el primer tratado, el Evangelio, nos muestra todo lo que Jesús hizo. Este segundo tratado es el complemento, el libro de los Hechos. No nada más qué es lo que hizo Jesús al final de estar aquí en este planeta, en esta tierra, sino lo que la iglesia iba a hacer, lo que el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo iba a hacer para difundir estas buenas noticias de salvación a todo el mundo. Y yo creo que hay unas palabras que destacan ahí en ese versículo. Hacer y enseñar. Es la misma indicación para todos nosotros, mis queridísimos amigos, el día de hoy. Hacer y enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo bueno, lo que nos manda, lo que nos encomienda el Señor. Vayan por el mundo, prediquen las buenas noticias. Eso es hacer. Y enseñar. Una vez que la gente se presta para escuchar, empieza a mostrarles lo que sigue, a ser discípulos. Eso es lo que me dice este versículo. Y bueno, pues este excelentísimo Teófilo, pues no se habla mucho de él, pero pues seguramente era alguna persona importante de la época. Pero algo que a mí me llama la atención es que al principio le dice excelentísimo, como si fuera o tuviera una posición especial.
Pero ya después en el libro de los Hechos nada más le llama Teófilo. Esto me dice a mí algo que estaba sucediendo en el corazón de Lucas. Ya no era aquel estadista, aquel biógrafo que iba a ver qué estaba sucediendo con la iglesia, sino como que ya empezaba a ser partícipe de ella misma, se empezaba a involucrar en los hechos de la iglesia, en los hechos del Espíritu Santo. Y bueno, el día de hoy podemos ver que la obra que Jesús sigue haciendo por medio del Espíritu Santo, pues es la misma. El día de hoy hay muchos discípulos en esta tierra. Hay mucha gente interesada en seguir mostrando, seguir enseñando lo que esta palabra inspirada por Él, por el Espíritu Santo, dice. Y yo creo que eso es importante. Eso es una encomienda que yo te hago, que yo te propongo el día de hoy. ¿Por qué no tratas de buscar más de Dios a través de su palabra? Realmente, si yo les preguntara a ti, cristiano, ¿ya leíste de corrido la Biblia o ya la leíste completa? No me respondas. Tú sabes perfectamente cuál es la respuesta. Pero hoy es una invitación para que vuelvas a sumergirte en esas aguas profundas, en esa agua de vida, en esa agua que puede inspirarnos para seguir adelante como iglesia. Y que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. En el versículo 3 nos habla que el Señor padeció. Y yo creo que esto es algo que habría que analizar. ¿Cómo es que Él padeció y por qué padeció? Eso sería la pregunta. Bueno, Él padeció para que el día de hoy tú y yo no sigamos viviendo la vida como la vivíamos antes, descarriada, en pecado, desobedeciendo, no tomando en cuenta a Dios. Él padeció para que tú y yo, el día de hoy, tuviésemos una esperanza mayor. Y esa esperanza es la de la salvación. El que tú y yo hoy podamos reconocer que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Que esa cruz en la cual Él fue muerto, fue sacrificado, fue por motivo tuyo y motivo mío. Él padeció por eso, para que tú y yo pudiéramos entender que debemos de cambiar nuestra manera de vivir, que debemos de vivir de acuerdo a la forma correcta que Él nos indica de cómo vivir. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos simples, sencillos. Con que cumplamos estos 2 mandamientos, con que tratemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo eso. Con eso, ¿sabes qué? Estamos no dejando en vano el sacrificio de Cristo. Dicen los americanos, we take it for granted. O sea, no estamos tomando en vano ese sacrificio del Señor, porque bastante costó el precio, la vida del Hijo amado, la vida de Jesucristo. Y bueno, pues este padecer podemos ver ahí los discípulos mismos como que no creían, como en el caso de Tomás, ¿no? Tomás hasta no meter la mano, los dedos en las heridas de Jesucristo, iba a creer. Pero Jesucristo no nos dejó ninguna duda. O sea, el día de hoy no podemos estar dudando, ¿será cierto o no será cierto? La palabra de Dios es una evidencia, la historia es una evidencia de que Él ha resucitado, de que Él dejó una tumba vacía. Eso debe de ser una gran inspiración para llevar las buenas noticias, para llevar la buena nueva. Y tú imagínate si hubiera aparecido el cadáver de Jesucristo por ahí, que hubieran dicho, no, pues ahí está el cadáver. Pues nuestra fe sería vana, como dice Pablo. Vana es nuestro mensaje, nuestra predicación. ¿Para qué estamos aquí? Estaríamos perdiendo el tiempo.
No habría fe para pronto si Jesucristo no hubiera resucitado. Y ahí es donde yo puedo ver que la fe cristiana no es una fe muerta, como muchos piensan. Ay, eso es de viejitos, eso es de mujeres, eso ya pasó de moda. La fe en Cristo tiene que ser una fe viva, viva creyendo y estando convencidos de que Cristo resucitó. Eso debe ser inspirador para involucrarnos más en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive, y así como Él vive, Él vivifica también nuestra alma, nuestro espíritu. Ellos predicaban, los discípulos, a un Cristo que había resucitado. Ellos estaban inspirados para ir, ya estaban, ¿cómo se dice ahí? Ansiosos de ir y predicar estas buenas nuevas a todas las naciones. Pero ahí les habla Jesucristo en el versículo 4. ¿Sabes qué? El Padre nos prometió algo. Nos prometió que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Aquí me habla, y lo comentaba con mi esposa. Decía, hay tres cosas o tres palabras que me hablan de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nos habla y nos dice, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo en, y el Espíritu Santo sobre. Entonces yo creo que ahí son tres cosas diferentes, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y el Espíritu Santo existía o no existía antes de que Jesucristo viniera? Por supuesto que existía. Lo vemos desde el principio en Génesis. Ese Dios trino, los tres haciendo la obra, el Espíritu Santo moviéndose, aún en un mundo de desorden. Y bueno, pues ahí vemos la obra del Espíritu Santo, pero cuando tú y yo andamos sin el conocimiento de Cristo, cuando no se nos han predicado, cuando no hemos entendido, comprendido el Evangelio, las buenas noticias de salvación, pues el Espíritu Santo está ahí con nosotros, tratando de buscar el momento para decirte, ¿sabes qué? No me he ido, he estado esperando este tiempo para que volvamos a tener esa relación de amor, esa relación de convicción de que Dios es real. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Él es el que nos convence. Él es el que nos convence de la necesidad de Cristo. Él es el que nos invita. ¿Sabes qué? A través de arrepentirte de la vida como la has llevado, pues tú puedes cambiar la vida a través del sacrificio de Cristo. Si quisieras hacerlo por tus propias fuerzas, no pasaría nada. Eso es lo que intenta hacer la religión. La religión es el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios. Y andamos correteando a Dios. Cuando no conocemos de Él, andamos correteando a ver qué puedo hacer para que no me vaya tan mal. ¿Qué puedo hacer para que me perdonen de mis pecados? Y la realidad es que tú y yo, hasta que no nos convencemos del que nos sale al encuentro es Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, en ese momento tenemos que rendirnos. Si no te rindes, ¿sabes qué? El Señor no puede hacer nada. Pero el Señor nos pide que tengamos esa convicción de que necesitamos un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Y los discípulos estaban aquí inspirados por ir y platicar y decirle a todo el mundo acerca de estas buenas nuevas. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Después podemos ver ahí de los versículos 6 al 7. Le preguntaban que si el Mesías, o sea, el que habría de venir, iba a restaurar a Israel. O sea, bueno, y el Israel va a volver a ser como era antes, lo va a restaurar. Y ahí Jesucristo les dice con mucho amorcito, ¿sabes qué? A ustedes no les corresponden ni saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea,
A ustedes no les interesa saber esto, ni saben, ni lo sabrán tampoco. Lo que les interesa ahorita es ir y cumplir con la gran comisión. Obviamente que ellos habían escuchado de la profecía. Pero aquí Jesucristo lo único que le está diciendo, ustedes no se preocupen, no se ocupen de esto. Si Israel o no va a ser restaurado, ocúpense de lo que deben de ocuparse. No pierdan el tiempo. Vayan por todas las naciones, porque ahorita no es el tiempo de la restauración de Israel. Eso era algo que el Espíritu Santo iba a hacer a través de su iglesia, esta iglesia que muchos llaman primitiva. La primera iglesia, esta iglesia que estaba formándose. La misión de la iglesia era levantarse de otra manera. Y eso lo iba a lograr el Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Y ahí es cuando en el versículo 8 viene esta, ¿cómo se dice? Esta sentencia tan maravillosa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos que entender esas tres cosas que nosotros estamos analizando el día de hoy. Y por ahí le voy a pedir a Diana que busque Juan 14, 17, por favor. Y ustedes búsquenlo allá en su casa, si tienen sus Biblias y si están tomando notas, por favor busquen Juan 14, 17. ¿Qué nos dice? Aquí podemos entender cuál es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, dice ahí el Evangelio de Juan, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, refiriéndose a sus seguidores el Señor, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se dan cuenta? Dos palabritas importantes, con, en. El Espíritu Santo, mientras no conocemos a Cristo, mientras no lo recibimos, allá anda caminando con nosotros, tratando de buscar el momento en que tenemos que estar convencidos de que tengo que entregar mi vida a Cristo. Y después, cuando viene el arrepentimiento en nuestra vida, cuando entra Jesucristo en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, dándonos convicción de pecado, redarguyéndonos, limpiándonos, enseñándonos. Tantas labores que tiene el Espíritu Santo el día de hoy. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Pero después la tercera palabra es sobre, con, en y sobre. Y eso es lo que estaban esperando aquellos que estaban reunidos en oración ahí en el aposento alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, lo repito, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que testifiquen de lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Y salgan y le digan a la gente que hay esperanza, que hay salvación, que no todo está perdido, que hay una nueva esperanza, que hay una buena noticia, que Jesucristo murió en una cruz para perdonarnos de nuestros pecados y que resucitó al tercer día como Él lo había prometido para darnos vida eterna. Ese es el mensaje que predicamos el día de hoy. Y ese es el mensaje y es mi oración el día de hoy, que el Espíritu Santo hoy pueda convencerte, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón de que necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Pero ¿sabes qué, mi amado, mi amada iglesia? La gente no va a salir corriendo ahorita de su casa a buscar ese Salvador si tú no lo anuncias. Si tú no les hablas acerca de ese Salvador precioso y maravilloso que es Jesucristo. Hay gente que el día de hoy desesperadamente está buscando una solución a sus vidas. Y la solución se llama Jesucristo. Pero tenemos que dejar de correr
tras las señales, dejar de correr tras el milagrito, como lo decimos por ahí. Tenemos que parar, tenemos que empezar a reflexionar, dejar que Dios haga la obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Dejar que Dios sea el que opere en nosotros y que nos podamos rendir a Él, que podamos arrodillarnos a Él y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No te canses, mi amado, no te canses, mi amigo, no te canses más. Entrégale todas tus cargas al Señor. Él dijo: ¿sabes qué? Si hay alguno que esté cansado, cargado, pues yo quiero hacerlo descansar. ¿Sabes qué? La carga que trae Jesucristo cargando, tú y yo, nuestros hombros no están diseñados para eso. Nuestra espalda no está diseñada para eso. Nuestra vida no está diseñada para eso. Pero Él sí cargó con todos tus pecados, con todas tus faltas, con toda mi maldad. Eso fue lo que hizo el Señor. Esa es la única manera de que puedas tener descanso el día de hoy. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Y me preguntarás: ¿y cómo le hago? Ahorita vamos para allá. No salgan de Jerusalén, les dijo. No salgan, espérense a que el Espíritu Santo les dé a ustedes ese poder de ir, ese denuedo, esa valentía de poder hablar de las buenas noticias. Estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. El día de hoy, tú y yo, amigo cristiano que me escuchas, tienes que pedirle al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Es otro bautismo diferente al de agua. El ser bautizados con el Espíritu Santo hace una diferencia en nuestras vidas. Él empieza a operar, Él empieza a obrar en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra dureza de cabeza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si el día de hoy no has sido bautizado por el Espíritu Santo, es importante que le busques a través de su palabra, a través de la oración. Y ¿sabes qué? Los que ya hemos recibido ese bautismo, nuestra obligación es: Señor, ahora sí que relléname. Sí, buscar esa llenura del Espíritu Santo a través de escudriñar las Escrituras, a través de ir y hacer las cosas que Jesucristo nos ha encomendado, de predicar las buenas noticias a toda criatura. ¿Quieres que tu vida verdaderamente, tu vida cristiana, sea efectiva el día de hoy? Que dejes de decir: ay, pues es que yo no sé si puedo hacerlo o si no puede hacerlo. Empieza a orar, empieza a clamar a Dios, empieza a escudriñar la Escritura seriamente. No nada más a ver qué me dice la Biblia el día de hoy, como si fuera una ruleta bíblica. Y Judas se ahorcó. No nos va a gustar ese versículo. Pero yo creo que es importante que busquemos el día de hoy incansablemente, con todo denuedo, lo que nos dice la palabra de Dios. Después en el versículo 9 vemos que dice: subió al cielo. Jesucristo, una vez que les dijo todo lo que tenía que decir, ellos se quedaron viéndolo y Él de repente fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Parece como una película de ciencia ficción, pero ¿sabes qué? Fue un hecho real. Había muchos testigos que se quedaron atónitos, que se quedaron pasmados. Algunos otros a lo mejor se emocionaron al ver lo que estaban observando. No sabemos qué pasó ahí, pero la realidad es que físicamente, así como estuvo físicamente con ellos durante 40 días, físicamente fue levantado a los cielos. Y aquí los ángeles les dicen: ¿y por qué se quedan ahí como, perdón la palabra, como mensos, como tontos, viendo nada más para el cielo? ¡Avívense! ¡Avívense! El siguiente versículo, el 10, por ahí. Y ellos, estando con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos 2 varones eran nada más ni nada menos que ángeles, en el versículo 11.
Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, vivían en la zona de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Siguiente versículo, en el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Monte de los Olivos, del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Estos ángeles tuvieron que llamar la atención de estos que se quedaron atónitos. ¡Ey! ¡Ey! Ya, el Señor ya se fue, ya les dejó una gran comisión, avívense, hagan lo que tienen que hacer. Esa era la parte importante. Jesucristo iba a regresar. Jesucristo iba a regresar. Así como vieron que se fue, así va a regresar. Si eso, mi amado, si eso, mi hermano, mi amigo, el día de hoy no nos inspira para compartir el Evangelio, yo no sé qué más tendría que hacer el Señor. Sabemos que Jesucristo ascendió a los cielos en persona. Su cuerpo fue levantado hasta que desapareció allí en una nube. Si eso no nos inspira para cumplir con la gran comisión, no sé qué más tendría que hacer Jesucristo el día de hoy. Debemos de quedar no atónitos, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos mueva nuevamente para que salgamos a hacer las cosas que Él nos dijo. Ser testigos, testifiquen. Mi amado, el día de hoy yo creo que hay cosas que hemos evaluado con todo esto que está sucediendo. Y algo que tenemos que evaluar es en qué piensas invertir tu vida o lo que resta de tu vida. En qué piensas invertir las cosas que tienes, tus talentos, tus mismas cosas. ¿En qué piensas invertirlo? ¿Sabes cuál es la mejor inversión? En las cosas de Dios. Yo creo que el día de hoy tenemos suficiente evidencia. Tenemos que empezar a aprender a ser discípulos. Tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras como debe de ser. Si tú crees el día de hoy que Él va a regresar, eso debe inspirarnos el día de hoy para ocuparnos de las cosas de Dios. Esa es nuestra tarea como iglesia. Y Él sigue edificando su iglesia a través de la labor del Espíritu Santo. Si tú estás convencido, si estás convencida de que el Salvador, tu Salvador y mi Salvador, sigue vivo y que está vivo, intercediendo ahí por nosotros a la diestra del Padre, y que va a regresar, eso debería de inspirarnos de manera, no sé de qué manera, doble, para cumplir la gran comisión. Mi amado, verdaderamente, invirtamos el día de hoy nuestros recursos, tu vida, tu tiempo, tu familia, tus negocios. Porque en los negocios de nuestro Padre nos es necesario andar. Anímate el día de hoy. Él resucitó y Él va a volver. Anímate. La palabra animar viene de ánima, de alma. Llena tu alma. Llena tu alma de gozo, de alegría. La alegría que solamente te puede dar y otorgar nuestro Salvador. Después ahí vemos en los versículos 12 y 14. Dice ahí que estos discípulos, ¿qué estaban haciendo cuando entraron allá al aposento alto? Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y todos los discípulos que estaban ahí. Dice ahí que perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quieres tener ese poder espiritual? Ese poder que tenían los discípulos, que tenían los apóstoles. Ahí está. La única forma en que nos podemos fortalecer el día de hoy es perseverando. ¿En qué? En la oración y en el ruego, unánimes. Qué importante es la reunión de oración en las iglesias. ¿Sabes qué es lo triste? Que es la menos popular. A la gente como que le da flojerita. Ay, qué flojera ir a la reunión de oración. Te soy honesto, a mí también me da flojera venir a las 6 de la mañana a orar
todos los primeros martes de mes. Por cierto, este primer martes de mes vamos a tener oración ahí en el Facebook. Ojalá que te puedas unir. Esa es la única manera de que como iglesia podamos perseverar unánimes. ¿Sabes qué? Una iglesia que ora unida tiene poder. Una iglesia que ora unida, lo único que está haciendo es poner el templete, poner el teatro, no el teatro, el escenario, para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, para que el Espíritu Santo empiece a obrar, para que tu tanque espiritual se llene, el mío y todo, el de todos. Eso es lo que quiere hacer el Señor a través de la oración. Para que sigamos adelante con esta gran comisión, para que sigamos adelante con denuedo, con valentía, que si no lo tenemos, que el Señor ponga esa valentía en nosotros, pero tenemos que estar juntos, unánimes, unidos. Hoy es el tiempo de clamar a Dios. Si no lo estás viendo así, hoy es el día que tenemos que ponernos a orar. Ay, es que yo tengo muchas cargas, tú no sabes. Echa tus cargas sobre el Señor. Eso dijo. Eso está escrito. Tú y yo no estamos hechos para cargar las cosas que cargó Jesucristo. Eso es más que evidente. Tenemos que volver a recibir y pedirle al Señor, inspíranos, Señor. Inspíranos a través de saber que tú resucitaste y que vas a regresar. Inspírate, iglesia, inspírate, amado hermano, hermana, amigo. Toma esa inspiración para que le puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Úsame. Usa mi vida de cualquier manera. Úsame. Dos cosas para finalizar. Algo que marcó la vida de esta iglesia naciente era el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue cuando el Espíritu Santo estaba sobre ellos para darles ese poder de ir por el mundo, para evangelizar, para predicar. Y el segundo punto es, estaban unánimes en oración. Esas dos cosas quiero que te quedes en la mente. El ser bautizado por el Espíritu Santo, busca de Él y persevera en la oración, unánimes en oración. Nuestra oración tendría que ser el día de hoy. Señor, ¿sabes qué? No lo había yo visto de esta manera, pero toma mis planes, Señor. Yo he hecho muchos planes, yo he hecho muchas cosas, muchos proyectos, pero la realidad es que si tú no estás al principio o antes en esos proyectos, Señor, de nada sirve que yo me esfuerce. Toma mi vida, Señor. Toma mis sueños, mis talentos. Soy tuyo, Señor. Nuestra oración el día de hoy tiene que ser, Señor, establece tu reino en mi vida. Así como Jesucristo lo decía en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Y venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra, en mi vida, en este mundo, así como en el cielo. Vamos a orar, chicos. Señor, te agradezco en este día, en esta hora, porque tú nos has hablado al corazón, Señor. Ayúdanos a comprender el significado que tiene el libro de los Hechos en nuestra vida, Señor, como iglesia. Ayúdanos a entender cómo el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida, Señor. Te pedimos que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje seamos tocados por Él, que seamos ministrados por Él y que el día de mañana, Señor, podamos salir y cumplir con la gran comisión que nos has encomendado como iglesia. Bendito sea, Señor Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, chicos.
Nos vemos pronto y quédense en casa. Hasta la próxima.